Sí, gracias, señor vicepresidente. No puedo comenzar mi intervención sin tener un recuerdo para todas las personas que han perdido a familiares o han perdido todo en esta tragedia. No es fácil subir aquí sin tenerles a todos presentes. Y quiero tener un recuerdo especial para todas las familias que siguen esperando a que encuentren a sus familiares, porque para ellos se paró el mundo esa noche del 29 de octubre. Para todos ellos es muy importante lo que vamos a hacer hoy aquí. Se merecen todo, sobre todo la verdad. El espectáculo de filtraciones, insinuaciones, ataques y bulos de los últimos 22 días, con el único propósito de evadir responsabilidades y de no hacer autocrítica, solo ha contribuido, en mi opinión, a generar más dolor. Señora ministra, voy a comenzar repitiéndole la misma pregunta que algunos de mis compañeros del IPP le hicieron en el hearing la semana pasada y que usted no contestó. Esta es su última oportunidad para contestarlo. ¿Se compromete usted a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Ursula von der Leyen y a todo el Consejo de Comisarios de Europa? Mire, viene este pleno tras meses sin ejercer de ministra y desaparecida durante la mayor catástrofe natural que ha sufrido nuestro país en los últimos 50 años. Su falta de capacidad y solvencia al frente del Ministerio de Transición Ecológica y su evidente falta de integridad durante la tragedia la invalidan política y moralmente para tener ningún cargo público en Europa. Falló usted en la prevención y falló en la emergencia. No puede usted llevar su incompetencia y su falta de humanidad a Europa, no con nuestro apoyo. Usted lo sabe y por eso ahora busca los apoyos de Orbán y de Meloni, aquellos de los que usted dijo que eran la extrema derecha. Desde luego con nuestros votos no va a contar. ¿Quién la ha visto y quién la ve, señora Rivera? Mire, nuestro país se ha enfrentado a la peor riada de los últimos 50 años, una catástrofe que ha cercenado la vida al menos de más de 200 compatriotas en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Cuando su país la necesitaba, señora Rivera, se escondió. Desapareció para no asumir responsabilidades, creyendo que podría mantener su imagen sin tacha para ese examen que iba a pasar, asumiendo el coste de dejar abandonados a tantos españoles. Supuestamente usted ha dedicado su vida profesional a prepararse y a preparar a nuestro país para catástrofes como la que hemos vivido, pero todo era mentira. Usted no estaba preparada ni preparó a nuestro país. Usted estaba trabajando para sí misma, como ha demostrado en los últimos meses. De 9 plenos en este periodo de sesiones, usted ha venido a 2, incluyendo este, al que he tenido que venir obligada para poder seguir examinándose en Bruselas. Usted ha creído que los españoles debíamos pagarle una excedencia para poder cobrar de ministra mientras estudiaba usted para su examen en Bruselas. Pero, señora Rivera, si la sobraba el ministerio, lo honesto, lo honrado, hubiera sido dejarlo y dejar que alguien que quisiera dedicarle tiempo pudiese hacerlo. Señora Rivera, lleva usted 6 años en el Gobierno diciendo que para luchar contra el cambio climático hay que cerrar minas térmicas, nucleares, hay que acabar con el diésel, hay que ir contra nuestros agricultores, contra nuestros ganaderos, no limpiar nuestros ríos y no limpiar nuestros bosques. A esto se ha dedicado usted estos años, a imponer su dogmatismo climático. El cambio del clima está provocando, efectivamente, que las lluvias, las riadas y las sequías sean más extremas. Pero lo que de verdad mitiga los efectos de estas naturalezas y de estas catástrofes son las obras hidráulicas, la tecnología e inversión y la limpieza de los cauces, no el sectarismo climático. ¿Sabe lo que ha hecho usted en este sentido? Paró en 2021 la adecuación y drenaje del Barranco del Pollo, alegando los problemas ambientales y que era muy caro. Y, por cierto, no ha contado usted aquí toda la información, porque es verdad que usted firmó esa declaración de impacto ambiental en 2011, pero se le ha olvidado decir que cuando usted llega al Gobierno en 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy también. Y también estaba el informe de coste-beneficio. Y usted en estos 6 años no ha hecho absolutamente nada. No le eche la culpa a Rajoy. Es su culpa, señora ministra, que en estos 6 años no haya drenaje en el Barranco del Pollo, señora ministra. Esta obra de ingeniería hubiese evitado las inundaciones en el barranco y solo costaba 35 millones de euros que usted dijo no tener. Eso sí, sí tuvo 42 millones de euros del Ministerio para campañas de publicidad y autobombo. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si esa obra, bajo su mandato, se hubiera llevado a cabo, señora ministra? Tampoco consideró importante en estos 6 años implantar en la Confederación del Júcar el sistema de ayuda a la decisión que anticipa riesgo de catástrofes como el que sí que tienen la Confederación del Ebro, del Miño o del Tajo. Este sistema hubiese dado datos reales de los caudales y hubiesen ayudado a tomar decisiones esa tarde. Señora Rivera, ¿sabe lo que es esto? Son informes de alcaldes que le pidieron a la Confederación Hidrográfica del Júcar que limpiasen los ríos y los barrancos, esos que se han inundado en esta tragedia. ¿Sabe lo que contestó Confederación? El año pasado que no había dinero. Este mismo año, que también se mandó, ni siquiera han contestado, señora ministra. Usted falló como ministra, pero también como persona. Han pasado 22 días y usted no ha ido ni una vez a los municipios devastados, no a hacerse una foto,
como ha dicho antes, a estar con la gente, a mirarles a la cara, a estar con ellos, a acompañarles. Empatía, señora ministra, se llama. ¿Sabe por qué usted no ha ido una sola vez? Porque usted no podría mirar a la cara a esos vecinos que lo han perdido todo. Usted no podría mirar a la cara a todos esos alcaldes que la informaban y le pedían que limpiase los barrancos para que no se inundaran. Usted no podría mirarles a la cara. Falló en la prevención, como hemos visto, y falló en la gestión de la emergencia, como vamos a ver. El 29 de octubre estaba usted fuera de España, como todos sabemos, preparando sus exámenes para Bruselas. Y usted no sabía nada de lo que estaba pasando en España. Su número 2 estaba en Colombia y la directora general de Protección Civil en Brasil. Parece que ellos también se burlaron de las alertas rojas. ¿Verdad, señora ministra? Señora Rivera, su papel en esta tragedia se ha reducido a 3 llamadas a las 7:30 de la tarde, a un mensaje a las 8 de la tarde y a una entrevista 15 minutos en la SER varios días después. No se ha vuelto a saber nada de usted y era una de las máximas responsables. Su primer contacto con el presidente Mazón es para hablar de algo que ya se había producido, a pesar de que son organismos de su competencia los que tienen que avisar al CECOPI para que pueda tomar decisiones. Usted no se enteró de nada esa tarde, porque usted estaba preparando los exámenes en Bruselas. Usted no estaba preocupada de la DANA en absoluto, señora ministra. Usted ha venido aquí y ha comentado cosas que pasaron por la mañana, pero se le han olvidado algunas. Es verdad que por la mañana EMET dijo que iban a empeorar la situación, pero usted ha olvidado decir que el CECOPI y que la Generalitat mandó alertas a todos los ayuntamientos para que tomaran medidas y les dijo que constituirían sus CECOPAL, como efectivamente pasó en 2 ayuntamientos y por eso algunos ayuntamientos, como usted ha reconocido, tomaron medidas. Usted ha dicho y ha omitido, por ejemplo, que la EMET esa misma mañana dijo que a las 6 de la tarde acabaría la alerta roja. Esto lo dijo también la delegada de su gobierno. Esto también lo ha omitido, señora ministra. Y ha dicho que ha habido solamente una alerta roja en los últimos 10 años cuando la realidad es que ha habido 36, señora ministra. Mire, esa tarde fueron 2 los episodios de la emergencia: la posible rotura de la presa y el desbordamiento en el barranco del Pollo. Pero sus organismos, de los que compete usted, no informaron en tiempo y forma de ninguno de los 2. En cuanto al riesgo de rotura de la presa, este es el informe que mandó Confederación a las 6:10, diciendo que en 13 horas podría desbordarse la presa de Forata. ¿Sabe cuánto tardó en desbordarse? 89 minutos. Y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que forma parte del CECOPI, no informó absolutamente de nada, señora ministra. De hecho, su llamada y su mensaje y la del secretario de Estado a la consejera que estaba en el CECOPI fueron cuando ya se había desbordado. Y es cuando alertan de que puede entrar en nivel 3 y que puede haber una rotura inminente. Nadie miraba el barranco del Pollo, porque todos estaban mirando a la presa de Forata. Usted ha dicho que se mandaron 7 emails en esas 2 horas y media, entre las 4:15 y las 7 menos cuarto. Pero usted no ha dicho que esos emails que se mandaron no fueron sobre caudales, fueron sobre lluvias. No mienta, señora Rivera. Usted ha dicho, no siempre donde llueve se producen las inundaciones. Efectivamente, por eso es tan importante que se mandasen esos emails de caudales que nunca llegaron al CECOPI y por los que no se pudieron tomar decisiones. Usted ha dicho que el CECOPI está dirigido por la Generalitat, sí, y está coordinado por la delegada del Gobierno, que está en ese CECOPI y que también puede tomar decisiones, igual que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no dijo absolutamente nada en toda la tarde. Señora ministra, en esta emergencia, la de la presa de Forata, es la que evita que miren al barranco del Pollo, y esa es culpa de su departamento de Confederación Hidrográfica del Júcar, por no mandar en tiempo y forma los emails que tenían que mandar. Nadie informó de la rápida crecida. ¿Sabe usted que el último email que se manda sobre caudales avisaba de un caudal de 27 metros cúbicos y casi 2 horas después, sin avisar, era de casi 2.000? El presidente de la Confederación estaba allí y no dijo nada. Tendría que haber parado en ese mismo momento el CECOPI a las 5 de la tarde y decir lo que estaba pasando en el barranco del Pollo. Y no dijo absolutamente nada, señora ministra. Nada. España no puede soportar que esto se repita y por eso el presidente Feijóo ha pedido que se constituya un grupo de expertos que establezcan las obras hidráulicas necesarias y urgentes y que en el plazo de 6 meses nos den un informe. Seguimos esperando su respuesta. Pero, señora ministra, desgraciadamente ustedes están a lo que están, como esa misma mañana del 30 aquí cuando no quisieron parar el pleno porque ustedes están solamente a los intereses de Pedro Sánchez. Señora ministra, tiene muchas explicaciones que dar esta mañana y tendrá que darles probablemente en los tribunales junto a sus compañeros Marlaska, Robles y el señor Sánchez, que ya están con varias querellas en los tribunales. Pero hoy, aunque obligada, tiene usted que explicar por qué falló y abandonó a los españoles cuando más la necesitaban. Muchas gracias. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Señora ministra, por su negligencia, por sus mentiras, por esconderse desde junio y no comparecer ante este Parlamento desde entonces, por su nefasta gestión de esta situación y por todos los hechos en los que usted ha sido partícipe que nos han traído hasta esta tragedia, usted está absolutamente incapacitada para ser comisaria europea y también para ser ministra de España. Y lo que es peor de todo, y es más bochornoso aún, es que el Partido Popular Europeo haya anunciado el voto favorable a su nombramiento como comisaria europea. Es una auténtica estafa y una vergüenza que debería hacernos sangrar a todos los españoles. Y, señora ministra, su fanatismo climático ha matado a más de 200 españoles. Usted conocía el riesgo de desbordamiento del Barranco del Pollo. Desde hace siglos en la zona se han reportado desbordamientos y tragedias. En el año 57, en el año 82, en el año 87. Y una de esas, la del año 57, motivó que se construyese una infraestructura, el reencauzamiento del río Turia, que a día de hoy es la que ha salvado miles de vidas en Valencia y a la propia Valencia ciudad de sufrir la devastación que han padecido los municipios del sur. ¿Y por qué estos municipios no tenían una infraestructura similar? Porque su gobierno conocía la peligrosidad de esta situación. De hecho, en el año 2004, su gobierno anunció la construcción de una presa en Cheste y, sin embargo, no hicieron nada. Usted misma, en el año 2011, aprobó una declaración de impacto ambiental de adecuación de la cuenca del Pollo, cuya finalidad es la reducción del riesgo de inundación. Es un fenómeno frecuente en los últimos años. La actuación se desarrolla en Aldaya, Chiva, Paiporta, Ribarroja del Turia, los municipios que son el epicentro. Señora ministra, usted conocía el riesgo, usted sabía que esto podía suceder. En la memoria dice literalmente: constituyen una de las zonas de mayor incidencia de inundaciones, como se ha podido comprobar con las ocurridas en octubre del año 2000. Usted lo sabía y lleva en el cargo desde el año 2018 y no ha hecho nada. ¿Cómo puede ser? La respuesta es simple: porque usted está cegada por ese dogmatismo climático, ese fanatismo climático que ha matado a más de 200 españoles en la zona de Valencia. Porque las políticas climáticas, la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo son un plan de despidos masivo también. Prohíben construir infraestructuras hídricas. También limitan a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, provocan el cierre de nuestra industria. Y el único partido que sale a oponerse a este consenso climático es Vox. Fue el único partido que votó en contra de esa ley de cambio climático, terrible para los intereses españoles. Es el único partido que se opone frontalmente al Pacto Verde Europeo y a todas sus leyes climáticas, porque son precisamente esas leyes climáticas las que prohíben la limpieza de los cauces de los ríos. ¿Sabe cuánto hubiera costado limpiar el cauce del Barranco del Pollo? 250 millones de euros, señora ministra. La mitad de lo que Sánchez ha anunciado que le regalará al Banco Mundial este lunes en Brasil. En el mismo sentido, su fanatismo climático también prohíbe a nuestras gentes del campo limpiar ya no los cauces del río, en este caso el matorral, los montes, y esa también es una fuente de grandes catástrofes, los incendios que padecemos en España. Y siguiendo esas leyes climáticas que repiten usted y sus ministros, que los ríos deben fluir libremente, sin intervención humana, ni siquiera permiten que se limpien sus cauces y amenazan con multar a los municipios que limpien los cauces. Es absolutamente surrealista, pues eso es lo que hemos visto aquí en Valencia. Ríos fluyendo sin intervención del hombre. La naturaleza desbocada, arrasando todo lo que encuentra a su paso. Su fanatismo climático, que prohibió las actuaciones que moderasen esto, es quien ha matado a más de 200 españoles. Y en esta tesitura, el Estado autonómico que ambos defienden ha fallado estrepitosamente. En Valencia gobierna el PP y en España el Partido Socialista. Los primeros, absolutamente incompetentes. Los segundos, unos malvados que se negaron a tomar las riendas del asunto cuando podían. Organismos, comités, confederaciones, CECOPIS, centralitas, avisos incluso en el Twitter, correos electrónicos. ¿Todo para qué? ¿Para qué? Una administración absolutamente hipertrofiada, esa España autonómica que
por ti y por mí deja la casa sin barrera. Al final, los españoles abandonados, la EMET enviando avisos genéricos, incluso a través de Twitter, la Confederación Hidrográfica del Júcar, mensajes genéricos que se contradecían los unos a los otros en distintas horas. Esa Confederación Hidrográfica del Júcar, por cierto, que alivió la presa de Forata sin aviso previo a los municipios afectados y con una incapacidad absoluta para prever las consecuencias de ello. Tanto es así que el municipio de Algemesí ha padecido terribles consecuencias por culpa de esto. La misma Confederación Hidrográfica del Júcar, por cierto, que está siendo investigada por motivo de esas mordidas que dirigentes socialistas cobraban a través de ella. En definitiva, ese Estado autonómico que es un fracaso, porque cuando ustedes, señora ministra, usted, su ministerio, que tenía toda la información, viendo que el gobierno autonómico no hacía nada, lo que debían haber hecho era actuar. Y se han mantenido en una inacción absolutamente dolosa, porque desde el primer momento debieron adoptar la dirección única de todas las operaciones. Y no lo hicieron por cálculo político, porque, por cierto, en aquel momento estaban aquí repartiéndose el Consejo de Administración de RTV. Aquello sí debía ser urgente, porque todos hemos visto cómo ese Estado autonómico no hace más que tratar de traspasar las responsabilidades de los unos a los otros, pero en las cabezas de los españoles resuenan las palabras del presidente del Gobierno: si necesitan más recursos, que los pidan. Infame. Las palabras de la ministra de Defensa: a veces no se puede llegar a todo. Bueno, algunos voluntarios organizados en Arganda sí que llegaron a todo. Y lo cierto es que había una ley de seguridad nacional y una ley de defensa nacional, en concreto los artículos 15.3 y 16e de esta, que les hacían a ustedes responsables de asumir el mando único en caso de catástrofe, incluso en territorio nacional. Debían ustedes haber enviado al ejército y se excusan ustedes en las competencias. ¿Ustedes? ¿De verdad? Que han retorcido la legalidad y la legislación cada vez que les ha venido en gana. Ustedes que han declarado 2 estados de alarma inconstitucionales, que han metido a Pablo Iglesias en el CNI por la puerta de atrás, que han aprobado una amnistía inconstitucional, que condicionan las ayudas a la aprobación de los presupuestos. ¿Ustedes dicen que para enviar al ejército no tenían competencia? Vergüenza, señora ministra. Su inacción les hace culpables de que más de 200 españoles hayan perdido la vida, porque mientras los españoles se ahogaban en Valencia, Pedro Sánchez estaba en la India celebrando. Luego se fue a Azerbaiyán, después a Brasil. Tiene tiempo para todo, menos para los españoles. Usted, señora Rivera, estaba haciendo sus maletas rumbo a Bruselas, la directora de Protección Civil en Brasil, el secretario de Estado de Medio Ambiente en Colombia. Y cuando el presidente del Gobierno hizo medio amago de aparecer por Valencia, lo único que hizo fue salir huyendo como una rata cobarde. Porque, además, los españoles se preguntan: ¿dónde acaban nuestros impuestos? ¿Cómo puede ser que el gobierno que más ha recaudado de la historia, que un gobierno que ha aprobado 81 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, ustedes que estaban ayer prometiéndole a Otegi y prometiéndole a Puigdemont cosas contradictorias con tal de aprobar una nueva subida de impuestos, cómo puede ser que ustedes se quejen de que no hay dinero? Porque los españoles, saqueados, asfixiados por su legislación fiscal, reciben, sin embargo, servicios y ayudas del tercer mundo, a veces incluso barrios enteros del tercer mundo. Así que no, su problema no está en la falta de fondos, porque tienen fondos para todo lo que quieren. Y de hecho, por cierto, anuncian ustedes unas ayudas de 15.000 millones de euros que, entre aplazamientos de pagos de impuestos, liquidaciones que esperan que hagan los ayuntamientos, o incluso a través del consorcio de seguros, quedan reducidos en unos 2.000 millones de euros de ayudas directas, teniendo en cuenta que los afectados por la DANA son unas 850.000 personas. Si hacemos una división, nos queda en unos 2.000 euros por afectado. ¿De verdad, señora ministra, creen ustedes que esto es suficiente cuando tienen ustedes dinero para todo? En el año 2022 enviaron 3 millones de euros a un ayuntamiento de Honduras. En el año 2022 también enviaron 3 millones de euros a un ayuntamiento de El Salvador. Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer le pagan 2,5 millones de euros. Esto fue el año pasado. A la Asociación Mozambiqueña de Jueces le pagan medio millón de euros en 2022. La Dirección General de Aguas de Marruecos, 600.000 euros. La Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística recibe medio millón de euros de los impuestos de los españoles. En definitiva, son ustedes un auténtico desastre, señora ministra. Su fanatismo climático mata, porque ustedes conocían el riesgo y desde 2018, que lleva usted en el cargo,
no ha hecho absolutamente nada. El Estado de las autonomías ha fallado y dejado abandonados a los españoles y ven lamentablemente cómo ustedes se pasan la pelota de los unos a los otros entre Cecopis, correos, avisos, sistemas automáticos, no automáticos, el Twitter o no el Twitter. Los españoles se han quedado absolutamente tirados y además de eso son ustedes culpables de malgastar el dinero de los españoles en conceder subvenciones a asuntos que nada les benefician, y cuando de verdad hacen falta cuestiones importantes, ustedes ni están ni se les espera. No es ya que usted no esté, no deba ser comisaria europea, es que usted no debería ni siquiera ser ministra del Reino de España. Muchas gracias. Gracias. Señora Muñoz, el señor Feijóo llegó tarde a su propuesta de plan hidrológico nacional por el mero hecho de que durante más de 3 años todos los actores, todos, incluidas las comunidades científicas, los regantes, los ayuntamientos, las organizaciones no gubernamentales, los distintos niveles de administración, participaron en un proceso extraordinariamente complejo, riguroso y serio para poder aprobar los planes hidrológicos de Cuenca. Unos planes hidrológicos de Cuenca que, decía antes, tienen el gran valor de incorporar la realidad de cambio climático. Quizá es esto lo que algunos contestaban, porque frente a la convicción de que se puede disponer de agua a capricho, más nos vale invertir en seguridad hídrica, cuando hay exceso y cuando hay defecto. Nadie debe quedar excluido de ese proceso. Los procedimientos de participación son extraordinariamente importantes y el rigor de los planes hidrológicos también lo es. Así que de nada sirve convocar por un procedimiento que no es el que prevé la norma, que pretendía excluir la inmensa participación que concitaron los planes hidrológicos, la imposición de una voluntad que definiera el agua como algo ajeno a la realidad del cambio climático. También es importante hablar de los planes de gestión de riesgo de inundaciones y de la dedicación de recursos. Ha salido a relucir en numerosas ocasiones y me gustaría volver a destacar algunos elementos clave. Primero, porque los planes de gestión de riesgo de inundaciones forman parte de ese paquete de planes hidrológicos. Segundo, porque, decía, se ha multiplicado por 6 la inversión también en el Júcar. Tercero, porque los planes de gestión de riesgo de inundaciones incorporan medidas muy diferentes, algunas de inversión en infraestructuras duras, otras, decía, en soluciones que se inspiran en la manera en la que se puede laminar el agua y proteger el suelo, utilizar el suelo, los recursos naturales, la vegetación, para precisamente evitar una mayor incidencia, un mayor impacto. Y esto es compatible con una distribución, una participación en las tareas de limpieza de cauces, de limpieza de barrancos, en las que no solamente las confederaciones, también los ayuntamientos y los tramos urbanos participan, evidentemente con la atención, el rigor, el seguimiento por parte de la Confederación. En 2024 ha habido 368 autorizaciones de limpieza de barrancos en tramos urbanos, a petición de los distintos ayuntamientos. En el año 2023 hubo 201, sabiendo, por otra parte, que la extracción de áridos o la interpretación de determinados tramos como si fuera una calle municipal no ayudan precisamente a la prevención, a la laminación de las inundaciones, sino al contrario, generan otro tipo de problemas. Pero no está prohibido. Nadie ha prohibido nada por el estilo. Quiero también destacar el dato de esta inversión, que es una inversión histórica en infraestructuras hídricas en nuestro territorio y que tiene por finalidad, también en el Júcar, dedicar un volumen muy importante de recursos, más de 160 millones de euros en el periodo 2022-2026, a la seguridad y mantenimiento de presas, un capítulo que quedó reducido prácticamente a cero durante la crisis económica en el periodo 2012-2018, la adecuación y el encauzamiento de cauces, la seguridad hidrológica y la recuperación de la información, actualización de los sistemas de información hidrológica y la red de control.
También al respecto señalaba la diputada de Compromís que ha habido iniciativas procedentes de su grupo parlamentario con respecto al incremento de las dotaciones presupuestarias destinadas a algunas de las infraestructuras de las que hemos hablado aquí. Y quiero recordar también que en aquellos presupuestos, como ha sido en los siguientes, se han incorporado y mantenido inversiones importantes, pero que desde el punto de vista de la identificación de las obras siempre es recomendable que sean capítulos amplios y no la singularización que puede correr el riesgo de generar una vinculación enormemente complicada de gestionar con posterioridad. De hecho, han salido a relucir algunas de las intervenciones más importantes durante ese día y en los años anteriores en la dedicación y la inversión destinada a la protección frente a avenidas en esta zona. Se han cometido algunos errores en la interpretación con respecto a la responsabilidad y con respecto a las competencias, que pasaré a comentar inmediatamente después. Pero permítanme primero que me centre en algo que creo que debemos erradicar de una vez y que es importante confirmar si estamos o no de acuerdo. ¿Hablamos de dogmatismo y de fanatismo climático o hablamos de responsabilidad frente al cambio climático? Porque yo aquí, hoy, he vuelto a oír hablar de dogmatismo y fanatismo climático. Porque yo aquí he vuelto a oír comentarios que parecen querer decir que más que teniendo en cuenta la ciencia, el criterio técnico, el conocimiento, los datos, la experiencia empírica, debemos dejarnos llevar por las ocurrencias de alguien que con mejor criterio considera que tiene razón y sabe lo que hacer sobre el territorio o en materia de agua. Creo que es un pésimo inicio en el proceso de reflexión y de fortalecimiento de la preparación frente a los fenómenos meteorológicos extremos en este momento. En el año 2023, en el programa electoral de los señores de Vox, decían que era importante proponer el cierre de organismos destinados a crear estructuras paralelas, como por ejemplo las agencias de meteorología. No sé, por tanto, sobre la base de qué piensan ustedes generar alertas o hacer un seguimiento de los problemas que podamos enfrentar como sociedad. También en ese entorno escuchamos a algunos de sus representantes burlarse del sistema ES-Alert y reclamar no recibir avisos por esa vía. De nuevo me pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre el ejercicio responsable de la capacidad de contar no solamente con información solvente, sino de trasladar la información y la alerta relevante a la población? Gracias, señora Armengol. Mire, señora ministra, yo entiendo que está usted muy nerviosa, pero yo no he equivocado absolutamente nada. No, yo no he equivocado absolutamente nada. A diferencia de usted, yo he estudiado y no he tenido que leer lo que me han preparado, como ha hecho usted aquí al salir de su intervención. Mire, ministra, a su arrogancia habitual, que ha sorprendido incluso en Europa, suma usted la soberbia de quien ha sido incapaz de asumir ni un solo error. ¿De verdad usted no se equivocó en nada? ¿De verdad ninguna de sus organizaciones competentes se equivocó absolutamente en nada? ¿Cuánta soberbia, señora ministra? Usted ha dicho que el sistema no falló, cuando fue precisamente lo que falló. No había información y por eso no se tomaron decisiones. Cuando había información por la mañana, hubo avisos a los ayuntamientos. Cuando dejó de haber información esas 2 horas en las que Confederación no avisaba, no se tomaron decisiones, señora ministra. Han sido muchas medias verdades y muchos bulos los que han difundido estos días. Y me voy a dedicar a ir destapando algunos de ellos porque tendría que tener horas para poder desmentirlos todos. Mire, ha dicho usted que en marzo la Generalitat le pidió más tiempo para autorizar las obras del Barranco del Pollo. Lo que pasa es que usted ha evitado decir que esas obras están paralizadas por una ley que hizo el Botanic y que la Generalitat le contestó que le dejase más tiempo, que ya había iniciado los trámites para quitar esa legislación. Dice usted que ha invertido en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Dígame una sola obra estructural
que haya hecho usted de esas con retorno para 500 años. No me hable usted de obras como la de Ontinyent, háblame de obras estructurales para un retorno de 500 años y ya verá cómo no ha invertido usted en ninguna, señora ministra. Siguiente bulo. La Unidad Valenciana de Emergencias hubiera salvado vidas. Una Unidad Valenciana de Emergencias que hizo el Botanic y no tenía contratado a ningún bombero ni pensaba contratar a ninguno. Siguiente bulo. No se tomaron decisiones porque se estaba esperando al señor Mazón. Es mentira, el señor Mazón no tenía que estar en el CECOPI. Artículo 5 de la ley. Está corriendo el tiempo. Silencio a todos, por favor, señores diputados y diputadas. Señora Muñoz. La señora Muñoz está en el uso de la palabra. Yo pido silencio para que la podamos escuchar. Tiene la palabra, señora Muñoz. Señorías, artículo 5 del Plan de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Antes de gritar, estudien un poco, por favor. Siguiente bulo. No se decretó la emergencia nacional porque no son competentes, señora ministra, no solo son competentes, es que la ley les obligaba. Hay 3 leyes. La Ley 17/2015 de Protección Civil, artículos 28 y 29. La Ley de Seguridad Nacional, artículos 15, 21, 23 y 24. Y la Ley del Estado de Alarma, artículo 4.a. Señores ministros. Siguiente bulo. Ha dicho usted que las competencias en materia de protección civil son de las comunidades autónomas y que aplicar la situación operativa 3 sería invadir competencias. Esto es mentira, señora ministra. Artículo 149 de la Constitución. La seguridad pública es exclusiva del Estado y en protección civil las competencias son concurrentes. Sentencias del Constitucional 123/84, 133 del 90, 168 del 2004. Estudien un poco, que parece mentira que usted sea jurista, señora ministra. Siguiente bulo. Están ustedes diciendo que han colaborado y apoyado desde el primer minuto, cuando lo que estaban haciendo en realidad era pagar publicidad en campañas de redes sociales para ir contra el que estaba dirigiendo la emergencia. ¿Hubieran hecho eso con ella? Es deleznable, señora ministra, a lo que se han dedicado ustedes estos últimos 22 días. Yo les traigo leyes y ustedes traen excusas. Estudien un poco antes de gritar, por favor. Señora Rivera, en esta escala de bulos hay uno que me preocupa sobremanera, porque yo creo que no son conscientes de lo que dicen cuando lo dicen. Dice usted en un comunicado en el día 16 de su ministerio, hoy lo ha vuelto a repetir aquí, y el señor Marlaska, que es magistrado, lo dijo ayer en el Senado, que el CECOPI estaba perfectamente avisado en tiempo y forma de los riesgos. Lo ha repetido hasta la saciedad la señora ministra. Y que no tomaron decisiones porque no quisieron. Pero en ese CECOPI estaba la delegada del Gobierno. Ella podría haber avisado al Gobierno de que estaban poniendo en riesgo a la población y no lo hizo. El Gobierno, la ley les habilita para tomar el mando si no se toman decisiones oportunas y no lo hicieron. Señora ministra, esto es un dolo eventual de manual. Le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales, señora ministra. Le deseo mucha suerte. Señora ministra, usted ha reconocido, señora Rivera, usted ha reconocido que no adecuar el barranco del Pollo ha sido determinante. Usted sabe que eso es importante desde 2011 y ha sido 6 años ministra en los últimos años. Usted saque sus propias conclusiones. La verdad no corre tan rápido como la mentira. Es verdad que vamos a tardar en saber todo esto y efectivamente esto va a acabar en los tribunales. Usted misma tiene alguna querella ya planteada ante el Tribunal Supremo y ahí se estudiará. No se crean ustedes que los jueces son como el equipo de opinión sincronizada que se creen todo lo que sueltan sin comprobarlo. Los jueces se creen y se saben las leyes, no como ustedes o los argumentos que hacen. Así que, señora ministra, se lo vuelvo a preguntar porque no ha contestado y en Europa nos están mirando y la están mirando a usted. ¿Piensa usted dimitir si es imputada por la DANA o por Aldama para no arrastrar a la Comisión y a la presidenta Ursula von der Leyen? También le digo una cosa, no sé cuándo se juzgará esto. Lo que sí sé es que el pueblo español ya ha emitido su veredicto. Señora Rivera, usted no ha estado a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera.
Señora ministra, de nuevo intenta usted echar culpas fuera y lanzar hipotéticos. Lo cierto es que el Gobierno, por una decisión del Partido Popular en Valencia, eliminó lo que usted insiste en llamar la unidad de emergencias valenciana, que no era tal. Era una especie de centro de llamadas para recibir algunas emergencias y supuestamente coordinar servicios. Tal centro fue impuesto por Ximo Puig y durante muchísimo tiempo ni siquiera los socialistas lo deseaban. Y lo cierto es que Vox, estando en el Gobierno valenciano en el año 23, lo que hizo fue activar todos los avisos y todas las alarmas cuando efectivamente se produjo una situación que aparentemente lo exigía a finales de agosto del año 23. Vox, de hecho, lanzó un simulacro para testear y verificar que todos los ayuntamientos potencialmente afectados tenían sus planes de emergencia en orden. Eso es lo que hizo Vox cuando estaba en la gestión y probablemente mejor hubieran ido las cosas si ahí hubiésemos seguido. Dice usted que el sistema funcionó. ¿Qué sistema funcionó? El desastre es total, señora ministra, y aquí usted viene a tratar de exculparse y disculparse, pero lo cierto es que esto, señora ministra, es una obligación de resultados. El resultado es que toda la zona sur de Valencia ha sido arrasada. Ese es el resultado. El resultado es que ustedes, por el artículo 15.3 y 16e de la Ley de Defensa Nacional, podían y debían haber asumido el mando único de todas las tareas de rescate y debían haberlo hecho desde el primer momento en que hubiesen verificado que la Administración autonómica no estaba reaccionando. Y ustedes no lo hicieron. Y no lo hicieron de forma intencionada, porque ustedes querían echarles la culpa a la otra administración del Partido Popular. Por eso la Administración autonómica no funciona, por eso su sistema no funciona, porque al final en lo que redunda es en el intento de los unos por evitar las responsabilidades y echarles la culpa a los otros. Y dice usted que se incrementó desde que usted es ministra la inversión para evitar las consecuencias de este tipo de fenómenos. ¿Y en qué ha resultado esa inversión? ¿Han ustedes construido puntos violetas en torno al Barranco del Pollo? ¿Han ustedes promovido sendas ciclistas? ¿Qué han hecho ustedes? Porque lo cierto es que la inversión que supuestamente se ha multiplicado no ha ido, desde luego, a construir ninguna de las infraestructuras que usted misma reconoció que hubiesen salvado esta situación. Porque usted llegó al Gobierno en 2018 y desde entonces no han construido ninguna de las infraestructuras que evidentemente hubiesen librado a los valencianos de esta catástrofe. Y su única excusa, de nuevo, es decir que la culpa fue del Gobierno de Mariano Rajoy. Como si usted no llevase en el cargo, repito, desde el año 2018. Su negligencia, señora ministra, le inhabilita no solo para ser comisaria europea, sino también para ser ministra del Reino de España. Y su inacción criminal por no dar la voz de alarma, por no promover la movilización del ejército desde el primer minuto, esa desidia criminal, señora ministra, le obliga a usted a dimitir y a ponerse a disposición judicial inmediatamente, porque es suya la culpa y la responsabilidad de que hoy tengamos que lamentar la pérdida de más de 200 vidas. Y lo que es aún más bochornoso es que ante esta situación quienes supuestamente deberían ejercer la oposición estén, al contrario, llegando a acuerdos con ustedes en Bruselas, adelantando, como ha hecho el Partido Popular Europeo, que votará a favor del nombramiento de Teresa Rivera
como comisaria europea, porque son ustedes lo mismo, están ustedes aliados y no están ustedes, señores del PP, capacitados para ejercer como oposición. Es más, la ridícula condición que ponen de promesa de dimisión en caso de ser imputada no se la creen ni siquiera ustedes. El Gobierno que mintió respecto a sus pactos con Podemos, con ETA, con Bildu, a ese Gobierno pretenden hacerle prometer que dimitirán en caso de ser imputados. Señores, si no están dispuestos a ejercer como oposición, al menos no estorben.